Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está destinado y dirigido a despejar todas las dudas jurídicas que tengan ustedes, los ciudadanos del Oriente colombiano. Tenemos en nuestro set y en el día de hoy, el tema de hoy, son dos temas muy importantes. Uno va a ser, que vamos a tocar de forma muy breve, la nueva medida que toma el presidente de la República, Iván Duque, respecto a extender el confinamiento hasta el próximo 1 de agosto, tema que socializaremos con la doctora Marlene Murcia, y el tema de la famosa rebelión de las canas, que socializaremos con el doctor Kenner Burbano, que es el director del Observatorio de la Universidad Libre de Colombia, ex magistrado de la JEP. Primero vamos a saludar a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo. Esta tarde, como lo decías, vamos pues a tocar tangencialmente un tema de actualidad, es la prórroga del aislamiento preventivo obligatorio que ha hecho anoche el señor presidente de la República hasta el día 1 de agosto. Pues déjeme decirle, Reinaldo, que a mí el tema no me sorprende. Yo creía y yo estaba convencida que así debía ser, que el aislamiento preventivo obligatorio debería prolongarse, pues dada la forma ascendente como vienen subiendo el número de contagios. Entonces a mí no me tomó realmente por sorpresa, pero sí quedan muchas lagunas jurídicas, lo hablábamos ayer, porque entonces ahora se supone que se extienden los términos que ya no debían extenderse porque tenían un plazo taxativo y pues muchas otras incógnitas jurídicas. Pero yo estoy de acuerdo con que sigamos en cuarentena, con que sigamos cuidándonos y con que pues estas medidas se prolonguen en la medida en que los contagios han ido aumentando de manera exponencial. Son situaciones en las que los distintos gobiernos no tienen que aflojar en cuanto a medidas de seguridad. Vimos el día de hoy que el gobierno de Cataluña, en la península ibérica, por orden del gobierno, ordena a todos sus habitantes de Cataluña a que tengan tapabocas. Son medidas que el gobierno busca, los distintos gobiernos, para que no se siga incrementando ese pico de contagio que está afectando a la gran mayoría de los habitantes del mundo. Tenemos un sondeo que realizó, todavía no tenemos el sondeo, entonces entramos con la nota de contexto, equipo. Bueno, vamos a entrar primero con la nota en contexto para poder entrar a socializar el tema de la rebelión de las canas. Los adultos mayores en Colombia ganaron tutela ante el gobierno nacional en la que pedían un trato igualitario con respecto al resto de la población durante el tiempo de pandemia. El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá ordenó al gobierno respetar sus derechos y dejar de aplicar las restricciones a los mayores de 70 años, mientras que a los promotores de la iniciativa, conocidos como la Rebelión de las Canas, un plazo de 15 días hábiles para que tramiten ese recurso. Desde el pasado 18 de marzo, el gobierno de Iván Duque adoptó medidas de prevención para esta población que luego fueron flexibilizando con la salida 3 veces por semana por espacio de 1 hora para la realización de actividad física. Sin embargo, para los adultos mayores no es suficiente porque muchos necesitan trabajar para el sustento diario. ¿Usted cree que me han mandado a mí siquiera, por decir algún mercado para esta víctima de que no ha recibido ni siquiera lo de la tercera edad? ¿Ah? Eso es justo, de que el gobierno lo mande a uno a quedarse en la casa, que no salga sino 1 horita en la semana o 3 horas en toda la semana. ¿Cómo va a creer? Y a ver con qué comemos, qué hacemos. ¿Ah? A mí me ha tocado dormir aquí en el Parque Santander, porque yo le pedí ayuda allá al alcalde y ese alcalde no me quiso decir nada, que porque yo todavía estaba joven.
El juzgado consideró que resulta necesario que se adopten medidas que mitiguen los efectos físicos, mentales que el aislamiento pueda generar en los adultos mayores y se tenga en cuenta que muchos de ellos viven en desigualdad social, no cuentan con acceso a un ingreso fijo, tampoco a los servicios de salud domiciliaria, seguido a ello tampoco poseen acceso a la tecnología. Las medidas de restricción para ellos se extendieron meses más que para el resto de la población. Van hasta el 31 de agosto de 2020. Es una medida que interpuso, no la interpuso cualquier persona, la interpuso Clara López, el doctor Álvaro Leiva, el exnegociador de La Habana Humberto de la Calle Lombana y el exministro Rudolf Homets. Interpusieron esa tutela para salvaguardar los derechos de las personas mayores de 70 años. Tenemos como invitado a una persona muy especial, el doctor Kenneth Burbano, que nos va a socializar respecto a este tema, que es de interés para todas las personas. Doctor Kenneth Burbano, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá en Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para ustedes, un especial saludo y un gusto estar con la audiencia y con las personas que se encuentran ahí en la mesa. Doctor Kenneth Burbano, tenemos conocimiento que normalmente en estos estados de excepción o medidas de aislamiento que toman los gobiernos, siempre se tienen que salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuál fue el sentido de este fallo que salvaguardó los derechos de las personas adultos mayores de 70 años? Bueno, es importante tener en cuenta que en estas situaciones, para que la ciudadanía pues, nos pueda comprender, un estado de excepción es, como su expresión lo sugiere, una situación que está, dijéramos, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Y concretamente, si estamos hablando de la emergencia económica, social o ecológica, pues sencillamente tienen que ser algunas medidas que no solamente perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico, sino que también constituyan una grave calamidad pública. A esto hay que anotar también que se debe tratar de hechos que sean sobrevinientes. Es decir, que no sean hechos que se estén presentando, sino que son sobrevinientes y que son difíciles no solamente dijéramos, de controlar, de encauzar, de proteger por los medios o atribuciones que son de carácter ordinario. Pero dentro de esas limitaciones que se encuentran para las declaratorias de los estados de excepción, entre ellas la emergencia económica, social y ecológica, está el que con esas medidas tanto de la declaratoria como de los decretos legislativos, que es como se llama así las medidas administrativas con las que se desarrolla esa emergencia económica, social y ecológica, es decir, las medidas que tienden a conjurar esa situación, ¿no? Los llamados decretos legislativos, no pueden desmejorar ni los derechos sociales de los trabajadores, como tampoco pueden suspenderse los derechos humanos ni las libertades públicas. Para el caso en concreto, el señor juez del circuito, el juez administrativo, la señora juez del juzgado 61 administrativo del circuito, encontró que había una desproporción en aras de salvaguardar salud, en aras de salvaguardar vida, y la desproporción consistió en que se establecieron, dijéramos, unas condiciones de restricción mucho más gravosas para las personas mayores de 70 años de edad que para las personas, dijéramos, como todas las demás personas, que también tenemos restricciones, pero no de esa manera como se hicieron para las mayores de 70 años de edad. Invitamos a todos nuestros televidentes que... Perdón, doctor Reinaldo, perdón, es que me causa curiosidad, por no decir otra cosa, el tema de que están pidiendo que no los protejan cuando el gobierno, creo yo, en uso de su buen juicio, lo que hizo fue pues darles medidas especiales porque son población especial, porque son población vulnerable. Entonces, para unos temas son población vulnerable y para otros no. ¿Sería este el sentido de la tutela, abogado? No, yo creo que no. A mí les confieso que el fallo me gusta. A mí el fallo me gusta porque primero es un fallo que está muy bien logrado, está muy bien estructurado
No son de esos fallos de tutela que, como dirían la gente común y corriente, pues lo tenían en un formato en el juzgado, sino que es un fallo que está muy bien logrado. Lo que pasa es que uno no podría decir, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, que en aras de proteger de la mejor manera a mi hijo, lo mejor es que no salga a la calle. Y alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser eso malo si lo que el papá está haciendo es proteger al niño? Cuando el niño tiene la necesidad de interactuar con otras personas, de tener, dijéramos, un ambiente, de tener unas condiciones que no solamente sean las del abrigo y el control de sus padres, sino tiene necesidad de tener amigos, tiene necesidad de ir al colegio, tiene necesidad de expresarse como niño. Entonces, viéramos ese primer punto. Ahora trasladémoslo a los ancianos. Si se trata de personas de la tercera edad, por supuesto que hay que protegerles la vida, porque el argumento del gobierno lo que dice es, aunque no está debidamente sustentado, digamos, los actos administrativos y en los decretos que fueron objeto de controversia por parte de quienes impugnaron, de quienes promovieron la acción de tutela, es que ciertamente se crea una salvaguarda, una protección, porque las personas de la tercera edad habida cuenta de que pueden ser susceptibles de mayores enfermedades, obviamente del deterioro que tienen por razón de su edad. El encierro los puede matar. Claro, se les impone unas cargas mayores, como por ejemplo, darle un tratamiento diferenciado para que, por ejemplo, salgan a realizar ejercicio. Miren ustedes esto, por ejemplo, y lo voy a decir de una manera muy rápida. El decreto 749 del 28 de mayo de 2020 en ese decreto se permitió la circulación para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores 3 veces por semana, media hora al día. Luego ese decreto se adiciona y se complementa con otro que es el 847 de 2020 y se habilitó el desarrollo de actividades físicas y el ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años 3 veces a la semana y 1 hora al día. Sin embargo, si uno hace la comparación de lo que ocurría con otras personas, si por ejemplo estamos con las personas entre los 18 y los 69 años, la oportunidad que tienen es hacer 2 horas diarias, estar 2 horas diarias, por ejemplo, en sus actividades físicas. La pregunta es, ¿eso guarda proporción o es desproporcionado? No, el señor juez encontró que esto era desproporcionado. Si a eso le sumamos que no solamente es la necesidad del ejercicio, sino que hay personas que también obviamente tienen que trabajar, que hay personas que también tienen, dijéramos, que realizar sus actividades que son propias, la medida puede entenderse como desproporcionada, como efectivamente lo justificó el juez, y yo creo que es desproporcionada. Además de que el encierro puede generar, con todo lo que dijeron los expertos y las entidades consultadas, problemas no solamente de ansiedad, problemas no solamente de encierro, sino en general problemas psicológicos. Hacemos la invitación a todos nuestros televidentes a que nos ayuden a socializar este tema que es sensible para todos nuestros adultos mayores al 310-245-8548 o al 648-4820. Envíenos sus mensajes por WhatsApp o llámenos para que puedan participar en este programa. Doctor Kenneth Burbano, creería yo que en Latinoamérica somos los primeros en este tipo de emergencias. También Sudáfrica, su Tribunal Constitucional, la semana pasada, el 3 de junio, dijo que estas medidas que se estaban tomando para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos eran desproporcionadas y iban en contra del principio de racionalidad. ¿Somos los primeros que tomamos este tipo de decisiones en Latinoamérica, doctor Kenner? No, el propio fallo aquí está dando cuenta qué ocurrió en Francia y también qué pasó en Argentina. Es decir, claro, por supuesto que esta es una situación nueva para todos. Sí, sí, señor. Uno inicialmente lo que no puede decir es que el gobierno esté actuando mal, o que está actuando de mala fe, o dijéramos con un intento de discriminación. No, inclusive quienes promovieron la acción de tutela dicen, entendemos que se trata de la protección, entendemos que tiene más riesgo una persona mayor de 70 años, no solamente de contraer las enfermedades, sino también de morir, y también dijéramos todo lo que hay relacionado, por ejemplo, con la atención que se pueda dar en los centros hospitalarios, por la necesidad de los respiradores, etcétera. Muchas cosas de esas son ciertas, pero
tal vez podría acudirse a medidas que no violasen el principio de la igualdad con relación a las otras personas. Hago un paréntesis ahí, para la doctora y para usted y para los televidentes. ¿Cuál podría ser la diferencia, dijéramos, en realidad en sus funciones vitales, algo que esté enfermo, con alguna enfermedad especial, que pudiera tener una persona entre los 68 años y una de 71? Para que todos los que tengan 68 años tengan como las condiciones, dijéramos, usuales de restricciones, de actividades, como podrían tener una persona de 30 años, pero si ya el punto es el cumplir los 70 años, se impone una carga mucho mayor, que ni siquiera le permite, dijéramos, realizar actividad física diariamente. Entonces, a esa desproporción es a la que nos estamos refiriendo. Pero no somos los únicos. Ya se han tomado otras medidas, dijéramos, en otros estados, justamente porque, como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional, no solamente las personas mayores son valiosas, es muy importante su experiencia, sino que también creo que tienen la suficiente madurez como para entender qué significa el autocuidado, qué significa la protección. Inclusive con cualquiera de nosotros nos pueden decir, hemos mirado por ahí presidentes de la República que le dicen que hay que usar tapaboca porque tiene COVID, y lo primero que hace es quitarlo y hablarle a los periodistas sin tapaboca. Entonces, ¿por qué establecer como esa situación de trato diferenciado pero lesivo, en el sentido de que a lo mejor los viejos no pueden tener el autocuidado? O tal vez será que esos defectos que hay, ese déficit de atención en el sistema de salud, lo queremos evitar justamente por eso, para que estas UCIs no se nos van a llenar de muchos ancianos, que ahí podríamos tener un colapso. Se colapsa pero eso todo, podría claro. ocurrir. Claro, pero eso también podría ocurrir si declaramos que hay liberación del IVA del 19% y la gente se mete a los centros comerciales. Entonces, la medida es desproporcionada, dijéramos, y eso fue lo que encontró el juez de la República, que a mí me parece que la valoración que hizo la hizo bien. Doctora Marlene, el gobierno nacional dijo que iba a impugnar esta tutela que interpusieron en la ciudad de Bogotá. ¿Está bien justificada esta impugnación, doctora? Pues el gobierno tiene sus razones, y ahí sí permítame decirle que entre abogados pues tenemos cada uno su criterio. En este caso yo considero que el gobierno tiene sus razones y que estuvo bien tomada la medida. Los otros análisis que han hecho pues me parecen muy bien, me parecen, como decía el abogado, han sido análisis muy bien sustentados, pero yo creo que el gobierno tenía sus razones, ahora tiene que defenderlas de la mejor manera. Yo no pienso, y pues en eso también el abogado está de acuerdo, que el gobierno hubiera tomado esta medida por mal, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar que en la ponderación de derechos que se hace en este tipo de fallos, se tiene que ponderar cuál derecho prima más, porque es que estamos ante un tema de salud, de vida o muerte. Para mí, en un criterio muy personal, por encima de todo, prima la vida. En este sentido entiendo yo el fallo, la medida del gobierno. Entiendo las razones del fallo, está muy bien sustentado, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con el mismo. Entonces yo esperaría que el gobierno tenga las razones, las suficientes razones jurídicas para defender sus medidas, y que de pronto el fallo fuera revocado. Yo sé que esto pues no es una posición muy popular, porque pues muchos adultos mayores en los que van a estar totalmente en contra. Pero no, quieren salir. No, y hay una pregunta, si me lo permiten, que la podemos conversar con la doctora, que es una cosa muy importante que tiene el fallo. La pregunta sería, para la protección de estas personas, que son titulares de derechos, sin duda, que podrían estar en la condición del doctor Rudolf, o que podrían estar en la condición del doctor Humberto de la Calle, que tienen, dijéramos, unas condiciones no solamente intelectuales, sino sociales especiales, dijéramos. Pero también esto es un asunto que se podía presentar, dijéramos, en los ancianatos, es un asunto que se podía presentar con otro tipo de personas, pero digamos, en esas condiciones estamos todos, ¿no? Así como nosotros, digamos, también estamos expuestos seguramente a la COVID,
habrá otras personas que son habitantes de calle que también lo van a tener. Entonces, si estamos hablando de protección de derechos de quienes consideran que están afectados por múltiples razones, el ejercicio, el no poder utilizar 2 horas diarias para ese ejercicio todos los días, el no poder trabajar, el no poderse mover, ahí vimos en la nota decir, qué pena, yo soy mayor de 70 años, pero pues si es que yo no vendo, yo no como, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Las ayudas Son tampoco han llegado. productivos todavía. Pues, claro, entonces la pregunta válida sería, ¿esto era en realidad necesario hacerlo por tutela? Esa es una buena pregunta, es decir, ¿era el mecanismo idóneo instaurar una acción de tutela? Porque claro, aquí sí, vamos abogado, a venir tiene entonces... toda la razón, tiene usted toda la razón. Van a venir con todas las discusiones, ¿no? Va a decir, no, es que como ahora con tutela, pues inmediatamente se tumban las órdenes del gobierno. Y evidentemente cualquier otra medida administrativa iba a demorarse en salvaguardar los derechos de las personas y iba a haber un daño irremediable. Exactamente, eso es, el fallo tiene un análisis muy interesante de algo que existe en la reglamentación de tutela en el decreto 2591 del 91, que es justamente causales de improcedencia de la acción de tutela. Y hay dos que el despacho judicial trabajó muy bien. Uno, que es posible que haya otro medio de defensa judicial. Vamos a ponerlo así hipotéticamente, que haya otro medio de defensa judicial para cualquier caso. Pero el acudir a ese otro medio puede generar un perjuicio irremediable para las personas, ¿no? Y un perjuicio es irremediable cuando resulta ser grave, inminente, urgente, impostergable. Digamos, esa es la primera situación. Y la otra, es posible controvertir a través de acción de tutela actos de carácter general, impersonal y abstracto, como pueden ser las resoluciones del Ministerio de Salud, o como podrían ser los decretos del gobierno, y uno tendría que decir que inicialmente no, que hay otro tipo de acciones para poder controvertir actos administrativos, y que seguramente para los decretos habrá que esperar el control de constitucionalidad de la Corte. O alguien podría decir, se le puede meter una acción de nulidad por inconstitucionalidad, pero hay un problema. ¿Cuándo? Si lo que se busca es que las medidas sean efectivas. Solamente en ese momento la Corte solamente ha podido revisar la mitad de estos decretos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Entonces, claro, la medida tomada por el juzgado es muy pertinente porque fíjese lo que ya pasó. Anoche el presidente Duque, respetuoso como debe ser del ordenamiento jurídico, dijo, bueno, como hay un fallo de tutela que amparó a las personas de 70 años, en adelante, los mayores de 70 años, pues sencillamente les vamos a dar el mismo tratamiento que le hemos dado a las demás personas. Y si usted lo hila con lo que dice el fallo, básicamente lo que le dicen es, ¿por qué antes de tomar esas medidas no intentarlos por lo menos concertar con los mayores de 70 años, con algunos representantes de esas personas, digamos, mayores de 70 años? Eso había podido ser. Claro. Y es que el fallo está justamente a eso, ¿no? Tal vez en este mundo jurídico nos estamos poniendo en unas dificultades de decir, claro, es que como la tutela ahora tumba decisiones del gobierno. No. Creo que esto lo que hace es fortalecer la acción de tutela como un instrumento, como una acción que ciertamente es eficaz para la salvaguarda de los derechos de las personas. Derechos de las personas sobre los cuales nosotros podemos tener muchas dudas y a lo mejor muchas controversias. Doctor Kenner, doctora Marlene, tenemos llamada en línea, pero primero queremos socializar esta campaña que está haciendo el Canal TRO. La prevención frente al COVID-19. 1. Lavado de manos. Lavar las manos con agua y jabón. Evitar tocar los ojos y la boca. Usar tapabocas. Evitar contacto físico. Procurar guardar la distancia y limpiar las superficies y los objetos. A campaña muy importante que socializa el Canal TRO con todos nuestros televidentes del Oriente Colombiano. Tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes. Tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Andrea Borges. Andrea, ¿cuál es tu inquietud? Bueno, lo que sucede es esto. Un hombre de 59 años que los acaba de cumplir en mayo, le envían de la empresa X de conducción un paro a actividades, ya no lo dejan cargar, ya no le dejan trabajar para nada, que porque el decreto de la pandemia
declara que los mayores de 60 años no pueden trabajar, ¿sí me entiende? En este momento, pues mi pregunta es, en este caso, ¿qué se puede hacer? Empezando, él no ha cumplido los 60 años, ¿sí? Y pues tiene niños menores a su cargo, entonces yo pregunto que en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Pues en primera medida me parece, no sé si el abogado esté de acuerdo conmigo, que esto no es lo que dice el decreto, abogado. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Entonces, ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente? Aquí claramente le están violando su derecho al trabajo, claramente pues lo están dejando desempleado, su derecho al mínimo vital, pero el decreto no dice esto. ¿Qué podría hacer nuestro televidente? ¿Qué medida tiene a la mano para poder revertir esta situación que lo está perjudicando? Pues yo pensaría que lo primero que hay que hacer es establecer con certidumbre cuál es la medida que está tomando el empleador, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en temas de derecho laboral, pero pues lo primero que habría que advertir es, bueno, que de manera formal le digan que él no puede acudir a su sitio de trabajo y le sustenten por qué no. Porque es que una cosa es decirle, mire, con ocasión del COVID, sí, pero con ocasión del COVID, ¿por qué? Porque es que, claro, hay restricciones, por supuesto. Hay restricciones para realizar algunas actividades. Poco a poco se está, dijéramos, reactivando las condiciones de economía, las condiciones de trabajo. Pero también puede ser posible que esté dentro de una de las circunstancias que se hagan excepciones, ¿no? Como todos sabemos, por ejemplo, en los temas médicos no están parados, algunos asuntos que tienen que ver también con transporte no están parados, quienes presten, dijéramos, atenciones para servicios públicos, etcétera, pues no están parados, solo que tienen que tomar las medidas de protección que sean necesarias para justamente evitar los contagios. Doctor Kenner, doctora Marlene, disculpe, vamos a una breve pausa comercial y unos anuncios comerciales y ya volvemos con este tema de interés para todo el oriente colombiano. Continuamos con este tema de interés para todos ustedes, para todos los televidentes de El Gran Santander, la famosa rebelión de las canas que busca salvaguardar los derechos, la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libre locomoción de todos los habitantes del país. Antes de entrar con llamada, vamos a recordarle esa gran campaña que está haciendo el canal TRO, Prevención frente al COVID-19. 1. Lávate las manos con agua y jabón. 2. Evita tocar los ojos y boca. 3. Usa tapabocas. 4. Evita el contacto físico. 5. Guardar la distancia. Y 6. Limpia las superficies y objetos. Tenemos al evidente en línea. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cuál es la inquietud que tiene respecto al tema que estamos socializando el día de hoy? Bueno, yo quiero decirles que las personas mayores de 65 años y las de 70, como salió la norma, el fallo, necesitan salir a hacer deporte y actividad física, porque si no, de esa manera van a estar más débiles si los alcanza el virus. Entonces el decreto nos ayuda, ¿no?, para que ellos estén mejor. Y quería acotar una partecita. La gente dice que estamos en confinamiento según el gobierno, pero no. Usted ve las calles, todos están en la calle. La policía aborda a la gente o solamente a usted le piden cédula cuando va a entrar a un centro comercial o a un lugar donde haya bastantes personas. Y mire, el fin de semana pasado y el anterior, esto parecía 24 de diciembre. La gente en fiesta, tomando, corrillo, jugando parqués, corrillo, jugando dominó, un caos total. Entonces, ¿por qué se van a preocupar si dicen si hasta el 1 de agosto? Si eso en realidad la gente no lo está cumpliendo ninguno. Y el tapabocas es como el casco, solamente por cumplir, la gente no es consciente. Y para terminar quiero decirles, la gente le perdió el miedo al virus y cuando usted le pierde el miedo a las cosas, comete imprudencias. Muchas gracias. Don Ricardo, muchas gracias. Doctor Kenner Urbano, en el fallo, cuando hablan de que consideran que se vulnera el derecho a la igualdad de los adultos mayores, hablan de que la medida fue desproporcionada, no es necesaria. ¿Esto puede suceder con los demás decretos que ha expedido el gobierno nacional?
Por supuesto, porque es que en los decretos hay que cumplir, dijéramos, ciertos requisitos que no solamente ha establecido la jurisprudencia, sino también la ley estatutaria de estados de excepción. Aquí en Colombia tenemos una ley estatutaria que es la ley 137 del 94 que regula los estados de excepción. Entonces, se establece que no solamente esos hechos deban ser sobrevinientes, sino que también debe haber una motivación suficiente para que se puedan expedir, deben ser proporcionales y desde luego deben dirigirse a conjurar estrictamente la situación que está generando la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, por supuesto que se podían presentar, problemas de constitucionalidad en el momento de hacer el examen de constitucionalidad. Ahí sí, como dicen los abogados, no solamente hay que cumplir, y como lo señala la jurisprudencia, no solamente hay que cumplir con los requisitos formales, sino también con los requisitos materiales para la expedición de estos decretos. Sí, podían presentarse problemas de esa índole, no solamente digamos con el caso de las personas mayores de 70 años, también lo podría hacer, por ejemplo, para los trabajadores, también se podría generar, para otros sectores de la población, sin duda. Doctora Marlene, el fallo habla de que los adultos mayores de 70 años se ha comprobado, óiganme bien, empíricamente, no hay un concepto científico que defina que los adultos mayores son más propensos a contagiar este virus. ¿Qué concepto le merece a usted esta indicación que tiene la sentencia, doctora? Bueno, pues más que concepto científico, y aquí pues me apartaría ya de mi posición de abogada porque no conozco el tema, como usted lo dice, de concepto científico, pero lo que sí podemos ver y lo que nos demuestra la vida y la experiencia y a medida que nos van pasando los años es que las condiciones se van deteriorando. Esto es algo normal, natural. No podemos decir que una persona de 70 años tiene la misma vitalidad que una persona de 30 o una persona de 40. De todas maneras, pues para esto también nos estamos yendo ya al otro extremo. Entonces tenemos que tener un concepto científico que diga que somos viejos porque nos estamos envejeciendo. Yo creo que aquí tuvo mucho que ver la calidad de las personas que interpusieron esta acción de tutela, porque personas de 70 años con la capacidad mental que tiene Rudolf Homs, que tiene Clara López, que tiene el mismo Humberto de la Calle, pues no son la mayoría. Es infortunado, pero no son la mayoría, más en un país como el nuestro tan desigual, donde las personas no tienen ni acceso a los servicios médicos y no se pueden prevenir muchas enfermedades. No tienen el mismo nivel de protección. No tienen el mismo nivel de protección. Yo creo que si esta tutela no hubiera sido promovida por quienes fue promovida, como decía mi madre, otro gallo cantaría. Tenemos mensaje de WhatsApp de nuestros televidentes. Buenas tardes, les habla Pedro Carrillo, desde La Dorada Caldas. Sí, estoy de acuerdo que los mayores de 60 años que salgan una hora a caminar, un ratico, ellos también se estresan de estar encerrados. Son situaciones que debió haber ponderado en este momento, más allá de quienes hayan interpuesto la acción de tutela, son situaciones que debió haber tenido en cuenta el legislador, el administrador de justicia, respecto a las condiciones que está viviendo constantemente el adulto mayor, las necesidades que tienen y que esta medida no ayudaba mucho a que ellos tuvieran una vida digna. Doctor Kenner, hablemos de ese concepto, la vida digna o el derecho a tener una vida digna de estos adultos mayores. Si me lo permite, yo quiero volver un poquito sobre la pregunta anterior que comentó acá nuestra querida doctora y sobre la pregunta que me está haciendo en este momento. Es que cuando se dice en la demanda que hay apenas como una especie de constatación empírica, lo que se quiere decir en términos jurídicos es que cuando se tomen estas medidas, ya sea por resoluciones, ya sea por los decretos, deben estar suficientemente sustentadas. A eso es que se refiere. Ahora, claro, el entendimiento general, pues que cuando las personas nos envejecemos, seguramente somos más propensas a las enfermedades, a tener mayores quebrantos de salud. Creo que eso lo comprende cualquiera. Y que si son personas de 70 años, pues, o mayores,
pues con mayor razón, ¿no? O sea, la edad es algo que definitivamente, pues... es innegable, sus efectos son innegables. Es innegable, muy bien, muy bien. Pero lo que pasa es que en estas medidas no basta solamente con las buenas intenciones, sino que hay que acreditarlo suficientemente. Entonces, claro, una cosa es decir, se hizo en las resoluciones unas constataciones de carácter científico suficientemente motivadas, etcétera, que no sea solamente decir, pues si hay personas mayores de edad que se enferman más, etcétera, pues se van a tomar estas medidas. No, a las personas que son mayores de 70 años o a las personas de la tercera edad hay que darles una protección especial. Lo que pasa es, como lo hizo el fallo, que es una parte que me gustó mucho, no se trata solamente de una situación paternalista, sino que objetivamente las medidas que se tomen sean proporcionadas. Ahora bien, no solamente está en juego, dijéramos, la igualdad frente a la ley. O sea, ese trato distinto y de cierto modo odioso para las personas de la tercera edad y los que son en este caso personas mayores de 70 años, sino que está en juego también su dignidad humana. Está en juego también su libre desarrollo de la personalidad. Esto es su autonomía. Es que las personas de mayores de 70 años, supongamos que no tienen esta actividad intelectual ni son tan representativas, digamos, en lo político, en cada una de las acciones y ejecutores que han desarrollado en la vida como quienes las interpusieron, pero esto de la compañía, esto del afecto, esto del trabajo, el ser viejo, el saber ser viejo, hace parte de los derechos de las personas. Y ahí no se pueden restringir o no se pueden, dijéramos, generar distinciones odiosas. Porque la dignidad humana es la especial condición o exaltación que se tiene habida cuenta de ser humano. Es ese especial predicado. Y con mayor veras, con las personas, dijéramos, mayores de 70 años y las personas de la tercera edad, que son no solamente vulnerables, sino que también obviamente son personas que han contribuido mucho en la sociedad. Y justamente eso es lo que no se quiere, ese trato diferenciado y, si se quiere, odioso. Bueno, dentro de la responsabilidad social que tiene nuestro programa Actúe en Derecho, está hacer ver sus opiniones, las de los ciudadanos del Gran Santander. Aquí este sondeo. Es lógico, nosotros somos ciudadanos. Ciudadanos puede ser de segundo o tercer grado, pero somos ciudadanos y tenemos derecho. ¿Cómo nos van a privar? Eso tiene que pasar por el Senado de la República y por otras dependencias que son los que tienen que ver esas cuestiones. El gobierno no puede frenarnos. Uno tiene que salir muchas veces a cobrar el salario porque uno es jubilado. Entonces eso no se lo llevan a la casa. Tiene que venir a la oficina. Tengo mucho que hacer porque yo tengo que salir y cuando ya me veo acosado con la policía, que entonces saco este carnet que usted ve aquí, que dice sargento de las Fuerzas Armadas. Así sí me dicen, mi primero siga, ¿no? Pero no es ese el caso. Todo el día nos toca que salirnos a la calle a buscar la vida para comer y para todo, con un niño que tengo yo que rega para ir, rega allí, y no alcanza la comida. Es que somos gente, nosotros sentimos, nosotros tenemos alma y corazón, que no nos miren como un traste viejo, sino como personas que tenemos ansias de vivir, que no nos manden al cementerio todavía. Los adultos son gente. Los adultos sienten, dice nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta. Tenemos llamada al aire, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? Yolanda, ¿cuál es tu inquietud? Sobre todo es un comentario para completar lo que dijo la señora de los niños menores que le están quitando el derecho al trabajo, le están vulnerando la igualdad y todos los derechos que el abogado anteriormente decía de la libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y todo esto, significa que prácticamente al estarles quitando a personas productivas, no importa que tengan 70, 59 años, están violando todos esos derechos y muchas veces ignoran que esas personas son las que sostienen unos hogares donde hay la compañera o el compañero sí presenta comorbilidades, presentan situaciones económicas donde el dinero ya se volvió plata de bolsillo y ningún dinero alcanza, y entonces se ven obligados a tener que mirar cómo defender ese derecho, porque resulta y pasa
que el gobierno no está mirando eso, no nos están enviando mercados, no están mirando las ayudas solidarias del bono solidario, eso para nada. Entonces estas personas se están sintiendo atropelladas y lo que están cayendo es en estados depresivos, en estados de ansiedad, donde el gobierno no se está dando cuenta que si él va alargando, sí, por lo menos en el caso mío, yo tengo temor de salir, por lo que le digo yo, de las comorbilidades. Pero entonces eso es lo que están viendo, o no está viendo el presidente, el gobierno, que muchas personas se sienten atropelladas y que en vez de estarlas ayudando, las están empeorando y las están enfermando, al estarle vulnerando los derechos. Y por lo menos las empresas también están tomando unas atribuciones de que dicen no más, pero no están, como dijo el abogado, presentando justificando. Sí, justificando, diciéndole, usted no puede seguir laborando por X motivo, qué pena, pero hasta ahí llegó. Pero no, toman las atribuciones, los mandan muchas veces a vacaciones y cuando regresan los empleados, sorpresa, ya no hay trabajo, sí señora. Entonces eso es lo que yo quería manifestar, sobre todo, y viendo las imágenes de los ancianitos, uno dice, bueno, es que hay ancianitos que ya verdaderamente es un peligro. No pueden andar solos. Sí, se tienen que valer de ayuda, pero personas que son de 70, por lo menos la doctora Clara y los que controlaron la tutela, son personas muy productivas y importantes en la parte política y de la sociedad, pero hay otras que no tienen por qué ser tan importantes, pero para la familia sí lo son, y son personas de prioridad para niños, para sus miembros de la familia, porque son los que traen la ayuda a la casa. Vea este aporte tan importante que hace doña Yolanda, son importantes para la familia, Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? No, yo estoy de acuerdo con que los adultos mayores, porque además vamos para allá, yo más cerca que ustedes, pero vamos para allá. Mi tema no va a eso, mi tema va al tema de salud, porque es que estamos privilegiando la economía, estamos privilegiando los derechos, estamos privilegiando todo tipo de discusiones y estamos dejando de lado y olvidando que estamos frente a un tema de salud que no nos lo inventamos, que no se lo inventó el presidente de la República, que es un hecho. Entonces mi tema va hacia eso, de ninguna manera podría decir que los adultos mayores no son importantes. Y esto nos lleva también a mirar que pues nuestro país carece de muchas cosas, porque como decía la señora, que un adulto mayor, una persona mayor de 70 años, sea importante para su casa porque es el que provee. Hombre, una persona de 70 años ya no debería ser el proveedor de su casa, debería tener su pensión, debería tener unas condiciones de vida dignas proporcionadas por el Estado o proporcionados por sus hijos. Entonces, aquí lo que vemos también es pues en nuestra desigualdad y las carencias que a todo nivel tiene nuestro país. Doctora Marlene, muchas gracias. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida con las conclusiones de ese importante tema de la rebelión de las canas. Ya volvemos. Continuamos en su programa Actúe en Derecho. Importante tema, la rebelión de las canas, la protección a los adultos mayores, especial a los que son mayores de 70 años. Tenemos un mensaje de WhatsApp de nuestros televidentes en este momento. La pregunta es, buenas tardes, quiero preguntar qué derechos están salvaguardando a los mayores de 70 años. El derecho a la vida no lo están salvaguardando en ningún momento. Si se siguen muriendo, le echan la culpa también al gobierno. Ese fallo se cae, ya lo verán. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? No, pues veo que el televidente pues está en cierta medida de acuerdo con mi posición, y lo que le digo, mi posición de pronto no es tan jurídica, tan exegética, tan ceñida al análisis y al criterio jurídico. De pronto mi posición está un poco más enfocada, digamos, a la experiencia, a la vida, a todo lo que vemos en nuestro querido país. Antes de recibir nuestra última llamada del programa, queremos volverle a recordar a nuestros televidentes esta campaña que está realizando el Canal TRO en pro de la protección frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Tercero, evita tocar los ojos y boca. Usar tapabocas.
Cuarto, evitar contacto físico. Quinto, guardar distancia. 6, limpiar las superficies y objetos. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, con Oscar. Oscar, feliz tarde. ¿Cuál es tu inquietud? Mire, mi inquietud para los doctores, a ver qué dicen. Resulta que yo soy pensionado y de una entidad de las Fuerzas Armadas. Resulta que si prohíben después de los 60 o 70 años ir uno, y sí como los remedios los tiene uno que pagar un mensajero, vale 8.000, 10.000 pesos la traída, está bien, pero la cita médica sí, le toca que ir uno, ¿por qué no le mandan el médico a la casa? Pero yo soy de enfermedades, tengo enfermedades de alto riesgo, Parkinson, hipertenso, bueno, un poco de enfermedades, y como si no le mandan, pero ahorita tengo cita para el lunes, de ya para en el hospital, porque ya no nos están mandando a clínica, sino al hospital, donde es más peligroso. Tengo cita el lunes a las 5 de la tarde en el Hospital González Valencia, donde llega toda clase de gente. Entonces, ¿cómo estamos? Doctor Kenner, lo que nos está diciendo nuestro televidente Oscar es que está siendo marginado por su edad y por su condición, al no hacerle llegar, al no tener acceso a sus medicamentos, que va en contra del fallo que promulgó el juzgado en la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que para todas estas situaciones que se presenten, como la que nos menciona el ciudadano que acabó de llamar, pues vamos a ser prácticos en esto, porque le podíamos dar una serie de orientaciones jurídicas, pero podemos tener dificultades habida cuenta de que pues todavía estamos en el confinamiento y el encierro. Pues si eso está pasando y lo que están haciendo es arbitrariamente no poderle facilitar el que le envíen sus medicamentos ni las citas médicas, pues hay que valerse las autoridades de control. A mí, por ejemplo, me parecería que perfectamente puede acudir a la personería o podría acudir a la Defensoría del Pueblo para que traten de establecer, dijéramos, por lo menos una mediación para lograr de que cosas como esas de las entregas de los medicamentos, que tengo entendido que en algunas EPS pues las están remitiendo a las casas, pues perfectamente se puede hacer. Vamos con otro mensaje de WhatsApp. Nuestros televidentes se siguen comunicando con nosotros. Buenas tardes, escribe Julio González. Lo que yo digo es que la persona mayor que tenga medios suficientes para sostenerse debe pensar, abro paréntesis, yo no salgo a la calle porque me lo diga el gobierno, sino porque quiero vivir y no exponerme, cierro paréntesis. Eso es lo que me debe prima. No hay que obligarlos, esa decisión debe ser personal, sin necesidad de tutela. Volvemos a lo que decía el doctor Kenner Burbano en el comienzo de esta socialización. La tutela realmente era una medida que se necesitaba para salvaguardar los derechos de los adultos mayores. En estas condiciones sí. En estas condiciones sí. Es que me parece que muy dijéramos como se piensan las cosas en nuestro país, estamos ante blanco o negro, ¿no? Entonces, ¿quieren que los proteja el polarizado gobierno o no? ¿Quieren que los proteja el gobierno o no? El gobierno los está protegiendo para que no salgan por ahí a las calles y se enfermen y entonces se disgustan. No, es que esa no fue la pretensión en la acción de tutela. No, en la acción de tutela la pretensión fue que les estaban dando un tratamiento distinto a las demás personas. Por ejemplo, el tiempo para realizar los ejercicios. Todos los tenemos esa posibilidad de hacerlo durante 2 horas. Ellos no. Se les dijo que solamente eran ciertos días y 1 hora. Solamente 3 días a la semana y solamente podría ser por 1 hora. Entonces, ese tipo de distinciones odiosas son las que no se quieren. Ellos jamás están diciendo que los dejen salir, que puedan hacer lo que les venga en gana. No están diciendo eso. Están diciendo, denos el mismo tratamiento que le está dando a las demás personas. Eso es todo. Denos un tratamiento como el que se le está dando a las demás personas. Es decir, las personas no se están sustrayendo a la salvaguarda y a la protección, ni a los deberes que, dijéramos, de solidaridad y de cuidado que hay con respecto a los demás. No, jamás están diciendo eso. Y el juez acertadamente lo que encontró es que esta medida de darle un tratamiento diferenciado en cuanto a que puedan salir a las calles o no, en extender la medida con mayor tiempo para ellos hasta agosto, diferente a los demás, pues era desproporcionado. ¿Qué están pidiendo las personas de 70 años? Denos el mismo tratamiento de los demás. Y en cuanto al autocuidado, pero por favor, para el autocuidado, para la protección de las personas, no se necesita ni tener ni 20, ni 30, ni 50. Voy a dar un ejemplo y con eso cierro.
La mayoría de rumbas, de fiestas que ha encontrado la policía, ¿esas son llenas de personas de 70 años? No, Pues no, por supuesto que claro no. que no. Por supuesto que no. Entonces, claro, el asunto del cuidado, el asunto de la protección, el asunto de ser razonable ante estas circunstancias, es de todos, es de todos. Por supuesto que estas personas no están pidiendo que les den un tratamiento privilegiado ni cosa parecida. Dicen, no, denos apenas el tratamiento que les da a los demás. Es todo. Doctor Kerner, doctora Marlene, hablando de tratamiento, de trato diferencial para los mayores adultos mayores de 70 años, tenemos este último mensaje de WhatsApp que tenemos acá en el programa. Buenas tardes, tengo 74 años y no me han permitido ingresar a San Andresito, la isla, guardando los términos de prevención del virus, como el tapabocas, distanciamiento y lavado de manos. ¿En qué términos específicos quedó el fallo de tutela? Doctor Kerner, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? El fallo específico es que de manera concreta, así como lo dijo el presidente Duque ayer, hay que darles el mismo tratamiento a las personas de 70 años con las restricciones que tienen todas las demás personas, incluido este abogado, incluido ustedes dos y quien preguntan, con las restricciones que tienen todas las demás personas. Y si por supuesto está prohibido el circular, el de realizar vuelos, el de trasladarse de un lugar a otro, etcétera, pues esa prohibición es para todos. Ahí no se está presentando ninguna situación de distinción odiosa. No. Ahora sí, extender más los términos de prohibiciones solo para los de 70 años, impedirles a las personas que realicen su ejercicio físico 2 horas al día, como la tienen las demás personas, esa es la restricción. En todo lo demás le respondemos al televidente que nos tenemos que someter a las condiciones de protección que están establecidos para todos. Hasta que esto definitivamente no tenga otro tipo de avance. Porque creo que todavía las cuestiones, dijéramos, en materia de salud están muy difíciles. No, están muy complicadas. Las cosas se pueden empeorar. Sí, y en eso creo que todos tenemos que ser lógicos y dijéramos, tener un sentido simplemente de sentido común. Si aquí no generamos protección, por lo menos desde nuestras casas, por lo menos desde nuestros procedimientos, pues las cosas se van a complicar. Pero no es menos cierto que realmente la atención a los sectores vulnerables, las personas que viven del día a día, de su trabajo, de salir a las calles, no ha sido suficientemente satisfecha por el gobierno. ¿Y por qué? Porque es que simplemente esta situación de la COVID agudizó problemáticas que ya teníamos. Para nadie es un secreto que de salud andábamos mal, de trabajo andábamos mal. Se evidenció absolutamente todo, sí señor. De cárceles andábamos mal, entonces... Doctor Kerner, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Doctora Marlene, muchísimas gracias. Un gusto. Estaremos mañana nuevamente 2 en punto de la tarde con otro tema aquí en su programa Actúe en Derecho. Buena tarde. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.